Muchísimas gracias por la invitación. Voy a tratar de ser sucinta. Entiendo que tengo 50 minutos, ¿verdad? Pues ahí me saca la campanita cuando ya me pase, ¿no? Más o menos para ese tiempo tengo la plática. Y bueno, pues primero, como ya dijo el doctor Rodríguez, vamos a entender un poco el proceso de publicar desde IEEE, ¿sale? Y cuando yo estaba preparando la presentación, con la mejor intención lo estaba haciendo en español, pero después le puse tantos términos en inglés que la terminé haciendo en inglés, así que me disculpo si alguien se siente ofendido por eso o ofendida por eso. Lo voy a hacer así porque hay términos, digamos, reservados que es muy útil que ustedes lo sepan directamente y que una traducción pues puede ser media rara, ¿sale? Básicamente en esta plática les voy a decir qué es IEEE, qué significa IEEE el día de hoy. Les voy a hablar de la organización de una revista y del flujo editorial. Les voy a hablar de esta revista de Latin American Transaction, ya nos decía el doctor Rodríguez Reséndiz, que es nuestra revista y con mucha razón, y es decir, de toda Latinoamérica. ¿Qué se espera de un artículo? ¿Qué se necesita? Les voy a dar una lista de lo que necesitan checar al escribir un artículo y básicamente algunos tips de cómo escribir un artículo sección por sección. Entonces, vamos a empezar. Primeramente, el mundo de la ingeniería se domina justamente por dos editoriales. Una de ellas es el Elsevier, pero en primer lugar es IEEE. Ya hace rato decían que IEEE tiene muchas ventajas pertenecer a IEEE y una de ellas es precisamente que el mundo de la ingeniería es completamente dominado por esta asociación. Ahora, todas las revistas de IEEE tienen la organización que les pongo en la pantalla. Básicamente hay un board, hay pues un comité que es de servicios de publicación y que nosotros, bueno, que se llama Publication Services and Products Board. Y a partir de ahí, a partir de esa pues de esa dirección hay diferentes organizaciones y si bien un editor en jefe o un editor en jefe, digamos, es la última, es la primera autoridad en una revista, el editor en jefe es de hecho el último eslabón de una larga serie de procesos de calidad dentro de IEEE, como ustedes lo pueden ver ahí. Entonces, básicamente, ¿cómo se organiza una revista? Primero se tiene, adentro de la revista se tiene el editor en jefe, cualquier decisión última la toma con calidad el editor en jefe. Después hay una cosa que nosotros llamamos steering committee o comité directivo, que básicamente dice hacia dónde tendría que virar la revista y a partir de eso todos los procesos internos de la revista quedan a cargo del editor en jefe. Entonces a su cargo queda el comité editorial y los revisores, así como el proceso, digamos que aunque separado, es completamente separado en IEEE, el proceso de revisión sigue ligado al proceso de producción y de publicación en IEEE. Administrativamente son dos mundos diferentes, pero de todos queda a cargo la editoría en jefe. Bueno, ¿cuáles son las políticas de IEEE el día de hoy? Bueno, todas las políticas están definidas en el Publication Services and Products Board Operation Manual. Este manual de operaciones, ¿sale? Es público, ahí les puse la liga de internet para que lo puedan consultar. Básicamente dice todas las políticas que sigue cualquier revista de IEEE. Sin embargo, no todos son políticas. Si nosotros vemos la calidad de las publicaciones de IEEE, se gobierna principalmente por este manual de operación, lo que define a su vez entonces estas políticas de IEEE, pero hay otros dos componentes que son igualmente importantes y surgen a partir de la cantidad de posibilidades que existen en la vida real, que son imposibles de plasmar en un solo documento. Estas son las políticas particulares de las sociedades, porque lo que no he dicho es que las revistas son patrocinadas por sociedades, ¿no? Por capítulos técnicos en general, y la nuestra es la única que es patrocinada por una región, ¿sale? La región Latinoamérica. Pero
Entonces, estos patrocinadores tienen opinión sobre lo que se puede publicar en la revista y es, digamos, el otro factor que define las revistas, perdón, las políticas en una revista. Y la otra es las buenas prácticas, las recomendaciones que pues se toman, o sea, que pueden variar de una sociedad en sociedad o de una publicación en publicación, pero que más o menos se tratan de uniformar y conforme van siendo como más importantes, se pasan entonces al PSPB Operation Manual, al manual de operaciones de PSPB, ¿sale? Entonces, ¿cuáles son estas políticas? Bueno, ok. Son estas, básicamente son 6. La primera es de autoría. Cualquier autor debe de ser explícito desde el momento mismo de la sumisión. No se puede que ustedes manden un artículo y que a la mitad de la revisión de repente pongan otro autor o quiten uno. Eso es muy, muy, muy mal visto. De hecho, si se hace, se tiene que si ustedes quitan un autor, tienen que mandar una carta firmada por todos los autores del artículo diciendo que están de acuerdo y si ponen otro, lo tienen que justificar ampliamente ante el editor en jefe, ¿sale? Lo siguiente es que cada autor debe de ser parte o tener un número ORCID o un perfil público. ¿Por qué es esto? Porque normalmente los autores necesitamos ver, digamos, su trayectoria y, digamos, ahí ahorita voy a hablar de la lista de autores prohibidos, pero básicamente es para detectar autores que no pudieran o que tuvieran algún conflicto de interés o cualquier, digamos, algún impedimento para publicar. Ahorita voy a ser un poquito más clara en eso. La otra política es que IEEE publica en inglés. Nosotros somos la única revista que no cumple con esa política y de hecho eso es algo que queremos cambiar, que próximamente vamos a cambiar. Y el cuarto es que no debe de haber conflicto de interés ni por parte de los autores. Es decir, puede ser que, por ejemplo, estamos evaluando un chip, ¿no? Para ver cómo funciona. Y entonces sucede que, pues no sé, por decir algo, IBM nos patrocinó y el resultado de nuestra investigación es algo que los chips de IBM son los mejores. Todo ese conflicto de interés debe ser declarado al inicio del proceso de publicación en la carta al editor. Y finalmente, dos cosas medulares que cada vez van teniendo mucho más peso y son mucho más importantes, que es el plagio de artículos y la manipulación de las citas dentro de las revistas. Entonces, por ser tan importantes, me voy a tomar un poco más de tiempo y les voy a hablar entonces de la lista de autores prohibidos, la PAL, Prohibited Authors List. Que esta lista existe y la conforman ya sea autores que someten un artículo y que nunca publicaron, pero que copiaron partes de algún artículo, incluso de una tesis, etcétera. Y por el otro son autores que publicaron y que habiendo publicado se denunció el plagio, ¿sale? Entonces, IEEE se toma muy en serio digamos, este fenómeno porque cada vez va más y más en aumento. Y si ustedes copian elementos sin citar, plagio es utilizar elementos sin citar. Y entonces, si ustedes copian elementos, pues da la casualidad que finalmente, pues eso incide digamos, en un castigo, le voy a decir así, y es que se metan en la lista de autores prohibidos, que son los autores que no pueden publicar bajo ninguna circunstancia en cualquier revista de IEEE. Así hubiera sido el plagio en alguna de ellas, cualquiera, entran a esta lista, a la PAL, y entran por determinado número de años. Si ustedes copiaron entre menos del 20%, pueden estar ahí desde 1 o 2 años. Si están entre el 20 y 50%, de 1 a 3, y si más del 50%, hasta 5 años, ¿sale? Entonces, estos elementos incluyen figuras,
¿sale? Entonces, es un tema de tomar a muy a pecho. La otra es justamente la manipulación del factor de impacto desde las revistas. Eso usualmente se hace por la parte de la revista misma, de los editores de la revista misma, aunque también los autores lo pueden hacer. Y para explicarles bien qué quiere decir esto, les tengo que explicar qué es el factor de impacto. El factor de impacto es básicamente el número de citas que ustedes reciben en los pasados 2 años entre el número de artículos publicados. Así que si ustedes quieren aumentar su factor de impacto, lo que tienen que hacer es aumentar el número de citas. Pero esto puede ser hecho artificialmente desde dentro de la revista. A eso se le llama core self-citations, que en español sería algo así como pues citas que son obligadas, ¿no? Que les obliga la revista, y eso, lejos digamos, de favorecer a la revista, lo que hace es que le afecta el factor de impacto y puede incluso perderlo a criterio de Clarivate, que es el que lo da. Entonces, esta política normalmente, si se da en una revista, es muy estadísticamente más probable que se dé en otras revistas. Y mucho tiempo así fue en IEEE, mucho tiempo así fue. Como que se coercionaba a los autores para que citaran a la propia revista, pero eso no debe de ser en ningún momento. Yo estoy súper consciente que hay revistas en IEEE que lo hicieron, pero el día de hoy no es una práctica que se vea honesta, y si ustedes como autores se ven en una situación como esta, lo tienen que denunciar directamente al editor en jefe. Solamente referencias con las que ustedes estén, bueno, que sean pertinentes, son las que pueden ponerse ahí. Una vez yo sometí un artículo de potencial solar, de fotovoltaico, y un revisor me listó como 20 de esos artículos, todos de electrónica de potencia, y quería que los citara. Desde luego no. Ese tipo de cosas se denuncian ante el editor en jefe, y entonces el editor en jefe puede tener, igual que la PAL, la lista de autores prohibidos, hay una lista de revisores prohibidos, revisores que continuamente están forzando la citación, esos deben ser denunciados al editor en jefe. Entonces, hay otra manera de manipular entonces el factor de impacto, y esto es, tanto puede ser como por parte de los editores como parte de los autores, y por eso lo quiero tocar aquí. Y esto se llama el citation stacking, o sea, eh, el que, por ejemplo, un editor de una revista sea autor en otra revista y entonces cite un montón de sus artículos. Entonces, realmente los está citando otra revista, pero lo que hace es como citar muchos de su propia revista y entonces empieza a subir, ¿no? Entonces, fíjense cómo de las dos maneras es posible que el autor empiece a citar mucho sus propios trabajos o que empiece a citar mucho los trabajos de una revista para la que trabaja. En cualquiera de los dos casos, esto no es ético, ¿sale? Y esto puede ser, por ejemplo, les tengo un ejemplo justamente de este número, bueno, este artículo que de hecho fue de Congreso, que tuvo alrededor de 109 artículos, pero muchos de ellos eran del autor. Y entonces sucede que eso es relativamente fácil de distinguir porque de repente las citas del autor empiezan a subir. Entonces, lo que ha hecho IEEE es que tanto ustedes como autores como los editores están continuamente monitoreados por IEEE. De repente que las citas de un editor empiecen a subir y entonces dice tanto IEEE como Clarivate, a ver qué es lo que está pasando aquí. Este tipo de prácticas fueron lamentablemente muy comunes, pero ahorita
la idea es erradicarlas completamente. Yo, lejos de, digamos, estas situaciones aparecieron y yo, lejos de pensar que esto es algo malo de IEEE, yo pensaría que es algo bueno. Aceptar que hay un problema y trabajar para resolverlo, yo creo que es una parte muy importante y que va a garantizar la calidad de las revistas de IEEE. Bueno, ok. Ahora vamos a hablar de las políticas de IEEE en términos, bueno, lo que les afecta como autores. Primero, la primera política es que IEEE maneja tiempos de entre la sumisión y la decisión de manera estándar para todas sus revistas. La segunda es que trata de tomar una decisión siempre justa acerca de su artículo. Cualquier artículo, ustedes tienen derecho de revisar la decisión si hay alguno de los conflictos de los cuales ya hablamos aquí, que haya conflicto de interés, que hubiera forzado la citación o alguno de los problemas que ya les hablé, eso sí podría abrir la decisión de un editor en jefe y sí la podría echar para atrás. La transparencia, es decir, se tiene que tomar una decisión, pero esa decisión tiene que ser siempre justificada, ¿sale? Entonces, referente entonces a la primera... Perdón, a la primera política respecto a de calidad, nosotros tenemos como un tiempo de asignación del editor en jefe al editor asociado, un poco para que me comprendan cuál es el flujo editorial. Bueno, el flujo editorial es más o menos, el artículo se lo somete al editor en jefe o el que él o ella designe, lo reparte hacia los editores asociados lo mandan a revisar, toman hacen una recomendación que no tiene que tomar más de 3 días, entonces 2 días para enviarlo al editor asociado, el editor asociado tiene que encontrar revisores en 3 días, los revisores lo tienen que revisar en 28 días, el editor asociado tiene que hacer una recomendación en 3 días y el editor en jefe tiene 2 días para tomar la decisión. Ahora, ¿por qué nos tardamos más? Bueno, pues porque hay muchas posibilidades, ¿no? Hay veces que los revisores nos dijeron que sí, lo iban a revisar, pero a la mera hora no lo hicieron. Entonces, eso da como 28 días más de retraso. O puede ser que revisándolo, realmente, por ejemplo, no haya un consenso acerca de la opinión, mientras que uno te dice, ¿sabes qué? No, esto es una basura, no lo publiques, el otro te dice, no, pues está muy bueno, y el otro pues se queda como en una revisión que no es de fondo. Tomar una decisión de un artículo en esa situación puede ser muy riesgoso, y entonces lo que nosotros hacemos es enviarlo a un cuarto revisor para un poco sopesar las decisiones y además la revisión del editor asociado es siempre de calidad y en vista de todo el, digamos, la situación que haya vivido el artículo, ¿sale? Bueno, la otra es que tenemos que tomar una decisión justa. Y eso es que al menos tenemos que tomar un número non de opiniones al principio, justamente para que no haya empate, ¿no? Y eso en el primer round. En el segundo round, al menos necesitamos 2 revisiones y eso es muy, muy importante porque nuestros artículos no queremos que pasen por una tercera ronda de revisión. ¿Por qué no queremos esto? Porque los artículos deben de ser artículos acabados, completamente, debe ser la cúspide de la investigación, ¿sale? O sea, debe ser el último paso que nosotros damos en la tarea de investigación. Deben ser artículos acabados, con contribución. Y entonces, si usted normalmente los que necesitan una tercera ronda de revisión son aquellos en donde los autores no pusieron mucha atención en la calidad de lo que enviaron o que no tienen mucha experiencia o algo está pasando que no están transmitiendo la idea de manera correcta. En términos de escribir un artículo, la forma es fondo. Si la forma es incorrecta, si no han sabido explicar la idea, lo más probable es que si los revisores tienen problemas para captar la idea, los lectores también lo tengan. Entonces es muy importante que los autores pues atiendan todas las revisiones de los revisores, ¿sale? El otro es la transparencia. Nosotros necesitamos
elementos los más cuantitativos que podamos acerca de la calidad de los artículos. Y entonces todos los artículos están sometidos a un cuestionario en donde calificamos la calidad del cuestionario y hay dos cosas que nos interesan bastante. La primera es que la novedad del artículo esté clara. La segunda es la calidad del artículo. Debe de haber una buena contribución de investigación para que el artículo pueda ser publicado. Además, en nuestra revista tenemos algunas políticas acerca del conflicto de interés. La primera está asociada con el lenguaje. Como somos la única revista que publica artículos en español y en portugués, el editor asociado tiene que hablar el lenguaje, estos dos, la lengua. Si se les asigna uno en español, tienen que hablar español. Y si se le asigna portugués, tiene que hablar portugués. ¿Por qué? Porque entonces, si no es así, él o ella no puede tener una opinión de calidad, ¿sale? Segundo, y ese sí es común, las otras dos sí son comunes a todo y triple E. La primera es que tanto los revisores como los editores asociados deben declarar cualquier conflicto de interés. No se vale que, oye, es que yo estoy en mi universidad y le voy y le reviso a mi colega de aquí de la Facultad de Medicina. No, no se puede. No, se tiene, ¿sabes qué? Yo tengo conflicto de interés, esto es de mi misma institución, no. Hay veces que las instituciones son tan grandes que ni siquiera se conocen, por ejemplo, es el caso del IPN. Lo que buscamos, por ejemplo, que es que, por ejemplo, pues que un editor no sea responsable de un artículo de uno de sus colegas de su misma unidad, sino que si va a hacerlo, pues lo sea. Por ejemplo, si está en Tijuana, pues que sea de uno de Chiapas o algo, en donde hay conflicto de interés, el revisor y el editor asociado lo deben de declarar. Si no lo declaran ¿cómo se llama? Y se confirma un conflicto de interés o un posible conflicto de interés, entonces tanto el editor como el revisor pueden, digamos, irse a la lista negra, ¿sale? Y entonces el editor asociado tiene que justificar su recomendación. Siempre tiene que justificar la recomendación. No se vale decir, ay, rechácenlo ya. No, tiene que haber razones técnicas para eso, ¿sale? Y entonces ahora sí les voy a explicar cuál es el flujo editorial. Primero se somete un artículo, se manda a revisar y si este es aceptado, entonces pasa a dos etapas administrativamente completamente diferentes, que es la edición del artículo y la producción y la publicación del artículo, que normalmente estas dos etapas se llevan a cabo en IEEE pues en Nueva York. Básicamente el proceso es que el autor somete el artículo y entonces el editor le echa una ojeada y en ese momento lo puede rechazar. ¿Por qué? Pues porque el formato está mal, porque no entra dentro del scope de la revista, porque se piensa que no tiene suficiente calidad. En este caso, si él piensa si va a haber un criterio de calidad, entonces al menos se necesitan 3 editores que lo revisen así y digan, no, sí, efectivamente esto no tiene calidad como para enviarlo a revisión, ¿sale? En cualquiera de las dos, si es de formato o si es del scope, esas sí pueden ser rechazadas por uno solo, pero si es de calidad, eso tiene que haber 3 opiniones. Luego, una vez que se acepta para revisión, el editor asociado lo manda a revisar, los revisores lo revisan, aceptan, lo revisan y una vez de que dan sus comentarios, el editor asociado da una recomendación y el que toma la decisión final es el editor en jefe o aquel editor o editora que sea designado por el editor en jefe. Y entonces nada más hay son 3 sopas. O lo acepta tal y como está. A mí en toda mi historia, bueno, que no es mucha tampoco, pero digamos, yo he manejado como editor en jefe, pues aproximadamente pues no sé, como unos 4,500 artículos y de ahí solamente uno solo lo he aceptado en primera vuelta. Es súper, súper, súper raro. Ahora, la otra es de revisar y la otra es de rechazar, ¿sale? Vamos a hablar entonces de Latin American Transactions. Bueno, es una revista que es
de edición mensual en 3 áreas. Sus áreas de interés son muy, muy grandes, son todas las de IEEE, desde computación, energía, electrónica, se edita en español y en portugués, y yo espero que a partir de finales de este mes ya empecemos con la edición en inglés, y ahorita tenemos un factor de impacto casi de 0.8, ¿sale? Ahora, nuestra, ¿cuántos artículos nos mandan al año? Pues más o menos, en el 2019 casi nos enviaron casi 2.500 artículos al año. Ahorita nos están enviando más o menos entre 1.500 y 1.700, va fluctuando. Del 2019 fue un año de hecho atípico porque cambiamos del sistema de administración de artículos, entonces había muchísimos que estaban muy retrasados y por eso salió así. Aquí lo importante es que la tasa de rechazo de nuestros artículos es grande y casi la mitad de todos los rechazos son los rechazos que nosotros le llamamos Dex Reject, son los rechazos de los artículos sin enviarlos a revisión. Si yo tuviera que dar una cifra, que de hecho, bueno, creo que al rato se los voy a dar, es básicamente el 50% de los rechazos son rechazos iniciales. Y el resto son rechazos después de la revisión. ¿Por qué? Porque muchos de los autores no toman cuidado en cómo están enviando el artículo. Y si les falta, por ejemplo, la carta al editor, lo rechazamos. Si no están en formato, se rechaza, etcétera. ¿Y por qué es esto? Pues simplemente como no vale la pena enviarlo a revisión si no cumple con los estándares de calidad que nosotros requerimos para un artículo. Básicamente es por eso. Y entonces, pues básicamente en nuestra revista tomamos un tiempo de la primera decisión como de 6 días. Tardamos 32 días en rechazar un artículo y básicamente el día de hoy más o menos 178 días para aceptarlo. ¿Y esto por qué es así? Porque normalmente toman 2 rondas de revisión. Y esto habla digamos, ¿cómo decirlo? Pues digamos, de quienes están publicando en la revista. Muchos de nosotros sí necesitan dos rondas de revisión, pues porque normalmente hay, digamos, esta revista lo que sí tiene es que da la facilidad de publicar a estudiantes, porque la idea es que lo puedan publicar en su idioma natal y como tal, pues tengan mucho más experiencia y aptitudes para comunicar sus resultados. Y entonces, pues si nosotros esperamos que el lenguaje no sea una barrera de comunicación de los resultados técnicos, por ejemplo, de sus tesis. Lo que sí es cierto es que cada vez esas rondas de revisión van a la baja, y lo cual como que ya da como una idea de cómo de cómo van evolucionando la madurez de los autores, ¿sale? Bueno, dentro de las mejores que le hemos hecho a esta revista es que tenemos, por ejemplo, un nuevo dominio en IEEE, y ahora administrativamente pues todo depende de IEEE, cosa que en el pasado no se hacía. Tenemos entonces una sección que se llama Early Access, en donde pues unos minutos después de que el artículo es aceptado, o unos segundos a veces, el artículo pues se publica ahí. Nosotros tenemos también lo que llamamos video y graphical abstracts, que básicamente son videos en donde los autores explican su trabajo, y esto, tanto el video abstract como el graphical abstract tienen como objetivo cerrar, o sea, que la comunicación de los resultados teóricos y técnicos en la revista no se quede en algo tan impersonal como un texto, sino que cerremos un poco la brecha y que la comunicación sea más personal, que nuestra, como decían antes de esta plática, como que nuestro vínculo con otras personas sea mucho más posible, que conozcamos a las personas que están detrás y que podamos hacer vínculos de investigación con toda Latinoamérica. De eso se trata este video y Graphical Abstract. Bueno, ahora sí.
¿Qué es lo que necesitamos de un artículo? Bueno, primero, en cualquier revista IEEE, necesitamos que el formato sea el correcto, si no, pues lo rechazamos. La segunda es que debe tener clara la novedad. La tercera es que tiene que tener contenido técnico de calidad. Y en particular para nuestra revista necesitamos que tenga impacto mundial y sobre todo significativo para América Latina. Entonces, una de las políticas actuales de esta revista es que debe de coadyuvar a los objetivos de desarrollo de la ONU para América Latina. Y entonces ustedes cuando se metan a nuestra revista, pues podrán ver en el scope ahí las guías justamente pues de estos temas. Ahora, básicamente en la revista los artículos que se acepten deben de tener contribución original de calidad. Deben de estar muy bien fundamentados para que puedan ser aceptados. Si esto no es así, normalmente se rechazan. Y digo normalmente porque también es un proceso estadístico, ¿eh? O sea, no es determinístico, es estadístico. Y entonces, un artículo tiene que estar bien justificado, tiene que tener evidencia experimental numérica y tiene que ser técnicamente y matemáticamente correcto. Y bueno, de entrada, cualquier artículo que esté mal presentado, que no se vean bien las figuras, que las referencias no estén digamos, en el formato adecuado, esos directamente, o que siendo la redacción en español o en inglés no estén bien redactados, así de entrada, la idea es rechazarlos. Bueno, aquí entonces voy a la parte de la plática en donde empiezo a contarles un poco de la importancia de la escritura. Hay que entender que el escribir un artículo es tan importante como cualquier parte de la investigación. Sin embargo, la gente casi no le da atención al proceso de escritura y eso puede resultar muy frustrante tanto para editores como para los mismos autores porque sus artículos son rechazados. Entonces, hay dos claves que se tienen que buscar en cualquier artículo, que sean claros y concisos. Y entonces yo pues también lo tengo que decir así, desde mi muy particular y pobre punto de vista, yo les puedo recomendar dos referencias que les pongo ahí, ¿no? El primero de 2011 de Adrian Work y el otro de un artículo publicado en el 2012 en donde hacen un análisis de cómo deben de estar escritos unos artículos. Entonces, lo que les voy a decir de cómo escribirlo de aquí en adelante es en base de estas dos referencias, aparte de mi experiencia muy personal. Y hace rato hablaba yo de la frustración que pueden sentir los autores, pero les voy a cambiar entonces la perspectiva y les voy a decir lo que piensan los editores de la calidad de sus propios artículos. Y entonces yo hice un cuestionario a mis editores y les dije, si pudieran cambiar algo de los artículos que les envío, ¿qué cambiarían? Bueno, pues muchos de ellos dijeron, pues que fueran más innovativos. Y que sean más innovativos, que tengan un mejor contenido científico y que sean escritos mejores. Fíjense que esto resume un poco, digamos, la concepción de los autores acerca de cómo, de dónde publicar sus resultados. Normalmente, se piensa que una revista a lo mejor en español o en inglés puede no ser tan buena. Bueno, esa concepción es parte de lo que queremos cambiar y nos hemos enfocado mucho a eso. Nosotros estamos convencidos que en español se pueden publicar artículos de altísima calidad, así como en portugués, ¿sale? Entonces, bueno, ok. Les puse un ejemplo aquí digamos, de cómo hay revisores que nos revisan acá, ¿no? Y en la revista. Y fíjense qué es lo que, por ejemplo, me puso aquí, ¿no? Fíjense, el artículo presenta un problema interesante y compara distintas aproximaciones de modelado para determinar, en este caso, fallas en las líneas de transmisión.
Pero fíjense esta parte. Al artículo le falta una revisión de la literatura que sea, lo voy a traducir así, efectiva y una mejor presentación de los modelos estudiados, ¿sale? La calidad es, de hecho, pues así como apenitas, ¿no? Y pues vamos a recomendar que los autores revisen el artículo. Esta es digamos, una opinión que, digamos, yo no quisiera leer de los artículos que se someten. Yo quisiera oír que la contribución es buena y que a lo mejor hay detalles o hay algún punto que debe de ser atendido, pero que la calidad sea, o que la calidad sea así como a medias, eso es algo que no quisiéramos tener en esta revista. Y entonces, por ello hice una lista de cosas que había que checar antes de someter un artículo. Primero, sería muy recomendable al escribir un artículo, y esto es sobre todo para los estudiantes que estén en ese proceso, crear una tabla con algunos puntos que son como los más importantes. Primero, hacer un esfuerzo de describir el problema al cual se trata de resolver. Esto puede parecer trivial, pero en mi experiencia no lo es. Y no lo es porque normalmente el proceso de investigación no es como una línea recta. O sea, yo me hago esta pregunta y chum, le doy la metodología correcta y llego a la respuesta. Eso sí pasa, pero no es una regla general. Lo que hay es que uno empieza a investigar y se da cuenta que la pregunta inicial no estaba bien planteada y la vuelve a plantear y así sucesivamente, y a veces en vez de ser un camino recto es todo un camino sinuoso y muy, muy, muy revuelto. Si ustedes llegan a escribir un artículo contando toda la historia que les pasó, no se va a aceptar el artículo. Y no tiene que ver con sus resultados, tiene que ver con su capacidad de concreción de decir, bueno, ya, esta es mi historia en la investigación, yo empecé aquí mi tesis o mi investigación, pero la terminé en este lado. Y la idea es hacerlo lo más directa y concreta posible, ¿sale? Y una vez de que se define eso, entonces hay que volver a ver las referencias relevantes, la información que ha sido generada a propósito de ese problema. Hay que ver cómo los elementos que van a dar evidencia de la innovación de nuestra investigación, ¿sale? Y esto también es muy importante porque normalmente lo que se hace de una revisión bibliográfica es como descriptiva. Fulano es esto, fulano me enganó esto, y etcétera. Pero no se trata nada más de mencionar 50 artículos. Se trata de, eh, de poner en esos trabajos la contribución que pudiéramos tener nosotros. O sea, tenemos que ver cuáles son los artículos más importantes del área y cómo se inserta nuestra contribución en ellos. Es decir, es algo más que descriptivo, tiene que ser analítico, se tiene que analizar pros y contras y entonces cómo me inserto yo, cuál es la parte en donde mi investigación se inserta, y eso hay que, digamos, inducirlo. Por eso, a eso me refiero que cuando la escritura, la forma es fondo. Si no se tiene esa forma, entonces no se llega ¿cómo se llama? A comunicar el fondo. Después, cuál es la metodología o procedimiento de la investigación que se tomó en consideración, los materiales, los equipos. Estos dos puntos son usualmente los más fáciles de escribir en un artículo, los resultados alcanzados y el análisis e interpretación de los resultados, qué es lo que se deriva, la discusión de resultados, qué es lo que se deriva de nuestra investigación, qué es lo que sí podemos concluir y, muy importante, qué es lo que no podemos concluir. Normalmente cuando hay esa discusión entre los revisores y los autores es porque o no se da evidencia de lo que se concluye o o hay, por ejemplo, discrepancias de opinión acerca de lo que se puede concluir. Entonces, como que esa tarea hay que como que tomarla muy
pues yo lo digo con cabeza fría, ¿no? Estas partes. Bueno, ok, entonces, lo siguiente es como darles algunos tips, algunas ideas de cómo escribir el artículo. Yo lo que normalmente les digo a mis estudiantes es que agarren algún autor del área y que se fijen cómo escribe. Sin embargo, aquí pues es una arma de dos filos, ¿no? Porque si el autor, por ejemplo, en robótica se utiliza mucho, ¿no? Los autores son japoneses, pero si los japoneses, como los japoneses, pues no todos, ¿verdad? Pueden tener un dominio del inglés muy bueno, entonces se fijan en cómo escriben y entonces lo que hacen es duplicar muchos de los errores al escribir. Entonces, lo que hay que hacer, o lo que yo recomiendo hacer, es leer artículos de gente cuyo lengua materna es el inglés, y a partir de ello, sí ver cómo se estructura cada sección, qué es lo que observa, cómo construye el nuevo conocimiento, cómo liga las ideas juntas, cómo conecta los resultados. Creo que si yo pudiera exponerles aquí una idea medular, es cómo hacer, cómo explicar esa línea de la cual hablé hace rato, de cómo desde la idea hasta los resultados lo podemos hacer de una manera como tubular, es decir, lo más directa posible y que sin que los revisores se vayan y se dispersen por muchas ideas. Eso es de hecho un reto, porque solo se necesita dejar ver lo que sea pertinente. Y a veces, eso yo creo que es como andar en bicicleta. Tú no andas en bicicleta más que practicando andando en bicicleta. Así también es al escribir artículos. Ese proceso de cómo ligar las ideas, de cómo venderlas, pues es parte del proceso de aprendizaje que se tiene que hacer. Bueno, entonces, finalmente, ya, ¿cuánto tiempo tengo? Ya casi. Entonces, básicamente, entonces, ¿cómo escribir un artículo sección por sección? Entonces, en la introducción necesitamos tener clarísimo la pregunta de investigación. Ya les comentaba entonces ese proceso que puede ser medio revuelto y que al final hace que los papers sean revueltos, ¿no? Entonces, lo necesitamos esclarecer primero. Y muy importante es que la introducción tiene que ser el camino que les lleve a entender su artículo. Por eso decía que no, las introducciones no deben de ser, o la revisión bibliográfica no tiene que ser nada más enunciativa, tiene que ser analítica. Y entonces en el análisis se ve la pertinencia de que por qué pusieron ese párrafo ahí. Muy importantemente es que si ustedes empiezan a divagar una idea, entonces el reto que se tiene como autor es que los revisores lo lean horizontal. En el momento en que ustedes empiezan a divagar, el revisor lo que va a hacer es leerlos vertical. Se va a pasar de párrafo a párrafo, y si todavía los encuentra muy divagantes, entonces va a ir de sección en sección, y entonces así nada más va a ver los resultados, las conclusiones, y dije, esto no vale la pena, o sí vale la pena, ¿no? Dependiendo de cómo sea. ¿Pero por qué? Porque es así, por el estilo de escritura. Digamos, lo que se tiene que vencer, lo que tenemos que vencer como autores, es justamente esa tendencia a que se nos lea de manera vertical, porque en el momento que se nos lee de manera vertical, cuando ustedes leen un artículo, eh, ven las revisiones de su artículo y lo que después ven ustedes al leerlo, lo que concluyen es, este señor ni siquiera leyó el artículo, no se dio cuenta que aquí estaba. Normalmente se juzga al revisor de eso, pero hay algo en el estilo que está haciendo que te estén leyendo verticalmente, y que por lo tanto el que está leyendo el artículo no esté extrayendo la información importante. A lo mejor es porque el estilo de escritura no se está enfocando en lo importante, sino se está como, pues yo, por ejemplo, a mis estudiantes les digo mucho que nos enseñan a, a escribir así literatura, así como, pues no sé, como Octavio Paz, ¿verdad? Bueno, en el mejor de los casos. Pero la escritura científica tiene que ser concisa, directo al grano.
tiene que tener una clara línea de pensamiento, porque si no es así, pues entonces mucho de lo que queremos decir no llega, ¿sale? Entonces, es importante mencionar específicamente esto. Una cosa muy importante es que la contribución debe de ser, no hay suficiente número de veces para poner focos, para llamar la atención sobre lo que es nuestra contribución en la revisión bibliográfica, en el resumen, en los resultados, en las conclusiones. En todos lados debe de haber debe de tener clara la contribución de lo que estamos haciendo. Y eso es muy, muy, muy importante. Y entonces les va a ser mucho más fácil, independientemente de si el revisor está muy, muy, muy orientado al tema o no tanto, va a ser mucho más fácil revisar un artículo así. Y no, nuestra tarea como autores es justamente esclarecer dónde está ese hoyo que queremos cubrir en investigación y cómo lo hemos cubierto de manera efectiva. Es decir, cómo nuestros métodos o la metodología que nosotros utilizamos es la adecuada, así como y que los resultados, la interpretación de resultados es adecuada. Bueno, ya decía yo que la sección de materiales y métodos normalmente es la más fácil. Yo cuando empiezo a escribir artículos, normalmente la sección por la que empiezo. Aquí hay algunas preguntas, ¿no? Que pudieran ayudarnos a evaluar la calidad de esta sección. Por ejemplo, si estamos siendo exhaustivos, si alguien puede reproducir nuestros resultados, porque normalmente eso pasa, sobre todo mi continua pues no sé, conflicto con la gente de inteligencia artificial, es que normalmente no dan información como para que los resultados se puedan reproducir. Y bueno, pues todo eso hay que tener especial atención en este tipo de cosas. ¿Qué más? Ya para no alargarme mucho más. En los resultados, muy importante que después de que se lean nuestros resultados, a la gente le quede claro qué fue lo que encontramos, qué fue lo que no encontramos, qué fue lo que no esperábamos encontrar. A mí me ha pasado muchas veces que yo no pensaba encontrar esto y cuando lo encuentro dije, wow, ¿y ahora cómo lo explico, no? Bueno, pues eso es la cosa. Esto tiene que quedar clarísimo. Y los resultados siempre, y eso es, digamos, esto es de mi cosecha, ¿eh? O sea, tómelo como es. Siempre abrir la parte de resultados, resumiendo los principales hallazgos del artículo. Y entonces, esa es la manera en que ustedes pueden captar rápidamente a su lector y entonces ahora sí les va a aguantar hasta el final de los resultados, porque ya tiene una expectativa bien clara de lo que tiene que encontrar abajo y entonces va a poner mucha atención en encontrarlo. Muy importante eso. Y entonces, la otra es, si me he explicado lo más claramente posible, si realmente en la parte de resultados estoy dando evidencia de que estoy llenando ese hoyo que dije que iba a llenar y muy importantemente que si los resultados están siendo desplegados de la mejor manera. Hay veces, hay otra vez en computación se da mucho que, por ejemplo, mandan tablas y al final leer, bueno, a lo mejor una y dos tablas está bien, ¿no? Es necesario. Pero si ya envían como 4, 5, 7 tablas y no hay un diagrama ahí, pues se vuelve demasiado difícil y aunque la información está ahí, no puede ser muy bien, pues apreciada por los revisores, ¿sale? Y si no es apreciada por los revisores, pues muy probablemente no va a ser apreciada por los lectores. Y entonces, algo muy importante es que si se ha mencionado mi contribución en muchas partes de mi artículo, esto es, digamos, de las cosas más importantes.
Entonces, ok, muy importante en las conclusiones. Los revisores más experimentados van a leer primero el título, el abstract y las conclusiones. Luego van a leer los resultados, así que esas secciones deben de ser autocontenidas. Las conclusiones no se leen hasta el final. Muy probablemente se van a leer hasta el principio y tienen que ser casi autocontenidas. ¿Para qué? Una vez más, para que el que los lea o la persona que los lea se quede como enganchado y entonces en vez de hacer una lectura vertical de quién sabe qué está diciendo aquí, quién sabe qué hizo, yo ya sé que tengo que encontrar esto, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la conclusión? Y entonces esa comunicación hace que el mismo revisor tenga un mapa mental de lo que se tiene que hacer. Bueno, muy importante, visitar cada una de las secciones, en pequeño, visitar cada una de las secciones del artículo, en las conclusiones, tener un juicio final acerca de la importancia y la significancia de los resultados encontrados, tener bien claro las limitaciones del estudio y sugerencias de mejoras y muy importante también recomendaciones de trabajo futuro. Normalmente esto no necesariamente es así, esas recomendaciones de trabajo futuro, pero bueno, pienso que es muy importante. El estilo cuenta cuando se trata de convencer. Entonces, aquí yo dejo entonces mi presentación y les agradezco muchísimo. Muchas gracias, doctora Ilse, por estos tips que nos acaba de dar para una posible exitosa publicación en la revista de AAA y en algunas otras revistas que tengamos del ámbito de ingeniería. Y vamos a esperar ahora algunos de los comentarios o de las preguntas que pueda tener el público a través de nuestro chat en Zoom o bien en nuestro chat que tenemos habilitado en el Facebook. Por lo mientras me adelanto con una de las preguntas, doctora. Veo aquí que algunas de las tendencias de las revistas son orientadas a la parte del Open Access y veo que, bueno, algunas casas editoriales han incrementado sus citas y, bueno, el proceso de publicación es muy rápido a lo mejor en este tipo de revistas. De acuerdo a su experiencia, eh, ¿cuáles son los tips que nos daría en dado caso que se buscara una revista Open Access o una revista que tenga un factor de impacto determinado, pero todo en torno a esta tendencia que han tenido muchas de las casas editoriales del Open Access? ¿Cuál es su visión en cuanto a eso? Pues mira, has puesto el dedo sobre la llaga. Realmente hay una discusión enorme y yo si quisiera, si tuviera que decir si hay consenso, pues yo diría que no lo hay. Lo que sí hay son casas editoriales que hacen mucho negocio con esto. Es decir, a ver, les voy a hablar directamente. Para mí el proceso, todo el proceso desde la sumisión hasta la aceptación, lo manejamos voluntarios de IEEE. No nos pagan un quinto por hacer lo que hacemos, ¿sale? Pueden algunas instituciones tomarlo como parte de los incentivos que le dan a su personal. La verdad es que no sé si es el caso de muchas instituciones. Yo sé que es el caso del IPN, el doctor Rodríguez Reséndiz nos puede decir si es el caso de la UAC, no sé, hay muchos factores. En general, todo es trabajo gratis. ¿Y eso qué quiere decir? Desde la sumisión hasta la aceptación es gratis. Solo la producción es la que tiene costo. Y la producción, pues depende de cuánto te cobre, ¿no? Normalmente los costos son muy bajos. De hecho, nosotros sí cobramos en la revista después de las 7 páginas. Y justamente cobramos por un tema
de producción, o sea, de viabilidad de la producción. Pero si ustedes comparan las cuotas, son esencialmente grandísimas, o sea, es realmente un negocio. O sea, si para publicar un artículo tú cobras entre 20,000 y 50,000 pesos, pues es casi que tienes los 20,000 o los 50,000 pesos libres. Entonces, a ver, ahora yo, Ilse Cervantes, ¿qué opino? Bueno, yo opino que mucho de este Open Access es parte del negocio editorial, que creo que los precios son excesivamente altos, que la idea es buena porque se trata de poner los artículos a acceso de todos, pero que la idea sería, o sea, sería ideal si los precios fueran mucho más bajos, desde mi punto de vista. No sé si respondí todas las preguntas. Sí, 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 gracias, doctora, sí, muy atinada ahora con estas tendencias mundiales de monetizar muchas cosas y entre ellas creo que la ciencia está tendiendo en cierta parte para eso, ¿no? Pero es muy controversial y sí, 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 muy interesante la respuesta. Voy a leer una de las preguntas, ya hay varias, tanto en el Face como en el Zoom. Comenta el maestro Eric Huerta que sabe de la controversia con Elsevier de las instituciones como MIT y Harvard. No, no entendí la pregunta. ¿Qué sé de qué? ¿Qué se sabe de la controversia con Elsevier de instituciones como MIT y Harvard? Me parece que esto va enfocado a que MIT, el MIT y Harvard dejaron de tener las suscripciones de Harvard, de que diga del Elsevier, Del Sevier. porque este año pasado empezaron con esta, pues precisamente con esta cuestión de los costos tan altos que tenían por las suscripciones. Nada más que me comente ahí el doctor Eric Huerta en el chat si es esto que le estoy diciendo, porque el año pasado salió una nota justamente de esto, doctora Ilse, de que el MIT y Harvard dejaron de tener la suscripción a la editorial del Sevier. No sé si estaba usted enterada aquí, si sabe cuál No, es. me acabo de enterar. La verdad es que no lo sabía. Tendría que aceptar eso. Ahora, lo que yo sí sé es que efectivamente hay un punto y es justamente el mismo debate del cual estamos hablando, Open Access. Mejor lo pongo accesivo a todos, pero quien me paga son los autores. Y lo que sí sé es que IEEE está dirigiendo todos sus esfuerzos hacia Open Access. Todos. El problema, yo creo más bien, es que las editoriales quieren hacer, están como, eh, quieren un negocio millonario, quieren un negocio que sea muy, muy prolífico. Y entonces ahí es cuando las cuotas empiezan a ser demasiado altas. Perfecto. Ok, sí, sí, es una de las noticias como un poco escandalosas del año pasado. Por eso dice igual el doctor aquí en uno de los comentarios, los costos del Open Access generalmente son demasiado altos. Y bueno, en el Sevier ni se diga, oscila en más de $3,000. Pero bueno, vamos a otra pregunta para tratar de abarcar lo más que se pueda. Dice el maestro Luis Alberto Ángeles que si recomienda poner en el abstract, perdón, resultados para que quede más clara la contribución. Sí, definitivamente. Es más, yo iría más allá. Ponga resultados numéricos. Con Mm. esta técnica se elevó el 12% la efectividad del bla, bla, bla. Eso, y esencial. Resultados numéricos, comparaciones directas, enunciados categóricos, eso habrá que hacer. Uh-huh. Ujú. El alumno Oscar Lara pregunta, cuando estoy leyendo un review para mis referencias, ¿a quién debo de citar? ¿Al autor del review o al autor original? Órale, es que depende. Depende. Yo lo que hago, yo lo que sí te puedo decir es lo que yo hago. Yo hago las dos cosas. Cito el del review porque finalmente el esfuerzo del review te quitó muchísimo tiempo y por eso le tienes que dar, ¿cómo se llama? Pues, pues tienes que referenciar su trabajo justamente por eso. Y segundo,
referenciar también la original, ¿no? Porque si no sería una omisión. Creo que no citar a los dos, en cualquier caso, si nada más citas el review o si nada más citas la original, en cualquier caso sería una omisión. Yo por eso cito siempre los dos. Ok, ok. Bueno, en este momento me dice que no tenemos preguntas en el Face. Si hay alguien más que guste comentar, mientras arrojo yo esta pregunta también, que va orientado justamente al incremento de las citas de las revistas. Ahorita ya nos dio el preámbulo de cómo se hacen algunas revistas famosas con esta coerción de la citación y demás. Claro está también que la parte del Open Access ha permitido que se incrementen los factores de impacto de las revistas, entre ellas de las de IEEE como de Triple Access. Ahora, ¿qué estrategias podría tener una revista que, bueno, trata de integrarse en un cuartil más alto para poder ser exitosa? Ahorita ya nos mencionó a lo mejor trabajos originales, etcétera, pero dentro de los rechazos que hace Triple Latinoamérica Transaction, ¿cuál sería la tasa, por ejemplo, que podría perseguir para incrementar los factores de impacto y que, bueno, que sea más exitoso en un futuro por los indicadores que da Clarivate dentro de la revista? Entonces, ¿cómo se le haría en estas épocas que se tiene que competir revistas con revistas, porque las otras ya están implementando costos, haciendo los open access? Muchos países sí pueden pagarlo, muchas universidades, como ya lo mencionó la doctora, sí pueden pagar eso. Pero, ¿qué estrategias entonces las revistas que no tienen este open access o esta categoría buscarían, como IEEE Latinoamérica Transaction, para tener un mayor IF? Bueno, lo que pasa es que una revista como la de nosotros tiene un factor impacto relativamente bajo porque por el idioma. O sea, si ustedes comparan la audiencia de todo el mundo, si ustedes ven las estadísticas de quién nos lee, entonces yo les diría que 7 de cada 10 son chinos. Entonces, de ahí le sigue Europa, ni siquiera. Después de ahí sigue Brasil y después de ahí México. Entonces, pero en una proporción desmesurada. Eso quiere decir que nuestra investigación es de impacto, lo que estamos publicando está siendo de interés. Lo que pasa es que tenemos ahí una limitación en el lenguaje. Sin embargo, pues también está esa idea de publicar para Latinoamérica, ¿no? Entonces, ¿cómo resolver este conflicto? Bueno, nosotros vamos a seguir con la edición de español y portugués, pero vamos a iniciar la de inglés. Así, de tal manera que quien decida publicar en inglés pueda tener como un impacto mucho más grande de su trabajo. Segundo, toda nuestra revista es accesible en nuestro sitio web. Tercero, muy importante, es que en Clarivate toma muy en cuenta el impacto, ¿cómo decirlo? El impacto social. Eso quiere decir, si las investigaciones están orientadas a, eh, ¿cómo decirlo? A un bien común, le voy a decir así. Entonces, de tal manera que las revistas que pueden o que asignan sus objetivos, por ejemplo, a los objetivos de la ONU globales para una energía sustentable, etcétera, tienen muchísimo más impacto que uno que no lo es así, ¿no? Por ejemplo, si una revista, por ejemplo, puede ser de matemáticas aplicadas o de matemáticas puras, que luego esos tienen los factores de impacto más bajos de todos, ¿no? Entonces, si se reorganiza hacia afectar más la sociedad, hacia coadyuvar a los objetivos, por ejemplo, de la ONU, el factor de impacto de manera natural sube. Esas 3 cosas son las que nosotros estamos haciendo. Incluir la edición en inglés. Conservar
que la revista sea accesible para todos. Y tercero, y más importante, es coadyuvar a los objetivos de la ONU para el desarrollo de América Latina, que creo que tenemos una oportunidad tremenda. Y aunque estemos publicando en inglés, aunque los chinos publiquen en inglés en nuestra revista, la idea es que van a estar trabajando hacia el bien común de nosotros. Claro. Sí, una pregunta más. Bueno, esta es un poco de carácter general. Y dice un alumno en un chat privado que se quedó con la duda si tienen estadísticas sobre la cantidad y diversidad de los autores que publican en sus ciudades de investigación. Yo creo que esta pregunta, doctora, va enfocada a lo que nos puede arrojar Scopus. Evidentemente lo tiene la revista aglomerado, pero Scopus tiene toda esta información, incluso por instituciones y por quién publica, cuántos publica, ahí para que lo revisen. ¿Es correcto, doctora? Así es, así es. Sí, normalmente hay un departamento en particular que hace todo este seguimiento, tanto de autores como editores. Editores nos tienen en el así, con lupita, o sea, nos ven a mí como editor en jefe me piden razón de todos mis editores. ¿Dónde están? ¿Cuál es su correo? ¿Cuál es el número de ORCI? Todo eso me lo piden. Ahora, ¿por qué? Porque si de repente las citas de cualquier editor mío empiezan a subir, o sea, yo también soy responsable de eso. Entonces, sí, nos tienen muy, muy medidos, pero también a los autores, porque muchos de los autores pueden ser que hayan sido editores, luego autores, luego vuelven a ser editores. Y entonces, o que tengan amigos que sean editores y entonces empiezan a ver ahí cosas. Yo les podría contar casos muy, muy lamentables, todos reales, incluso de editores en jefe de revistas buenísimas que se prestaron para este tipo de cosas y no va a ser, no es la idea así. Y de hecho, por eso yo decía que lejos de pensar mal de IEEE, de que hayan sucedido estas cosas, yo pienso muy bien, porque el hecho de aceptar el problema, decir, sabes que esto no vuelve a pasar, porque no vuelve a pasar, es cuestión, es como éticamente más correcto, ¿no? Que tapar ahí, ponerle tierrita y decir, no, no pasa, no pasa. Sí, de No sé acuerdo. si respondí, de hecho. Sí. Sí, 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 muy atinadamente y yo creo que sí hay muchas historias que se pueden contar detrás de cortinillas, pero bueno, también hay comités éticos que tiene IEEE, o que Así es, así agrupan es. los autores prohibidos y demás para que todos los alumnos que están escuchando esta sesión tengan cuidado, y al igual que los profesores. Y bueno, doctora, para no extendernos también ya tanto en la charla, ahorita le voy a dejar una pregunta aquí al doctor Gonzalo, pero primero quiero adelantar un poquito a extender la constancia, si me ayuda la maestra Luz María Sánchez Reyes a proyectar en la pantalla la constancia que se va a entregar. Y con esto básicamente estaríamos concluyendo la muy, muy interesante charla. De hecho, tengo varios comentarios privados que están aplaudiendo mucho lo que se nos acaba de mostrar en cuanto a datos que luego no se platican, que solamente están, hay rumores, ¿no? Pero luego no se saben algunos de estos tips. Y bueno, doctora, quiero leerte la constancia que dice, The Character State University through the Engineering Faculty grant the present acknowledgement to doctora Ilse Cervantes Camacho Main Conference publicado en IEEE, entendiendo las políticas y los procesos internos, así como la importancia de la escritura. Firma el doctor Manuel Toledano, que es el director de nuestra facultad, y también firma el doctor Gonzalo Macías, a quien precisamente le voy a dejar la palabra. Si nos ayudan, como dijo el doctor Gonzalo, apretando su iconito de los aplausos por ahí, y agradecer que me hayan dado la oportunidad, maestra Dulce, doctor Gonzalo, de llevar a cabo esta tan honorable presentación. Muchas gracias, Ilse. Siempre me dirijo a ti con mucho respeto, pero sabes que pues ya nos llevamos muy bien tú y yo. Gracias, doctor Gonzalo. Les dejo la palabra, doctor Gonzalo. Y antes de yo concluir, también quisiera ceder la palabra a la maestra Dulce, que fue también quien hizo el contacto con Ilse para darnos esta conferencia.
y ya yo daría un anuncio final. Entonces, si está usted de acuerdo, maestra Dulce María, adelante, presidenta de IEEE. Gracias, doctor. Queremos agradecer pues a la doctora Ilse el tiempo valioso que nos dio para esta charla. En verdad fue un gran alegría para la sección contar con usted y con su apoyo. Creo que esta charla logró el objetivo que yo le había puesto cuando la invité a participar en este evento. Entonces, en verdad, doctora, le agradecemos este tiempo, lo que nos dio, y a todos los organizadores, que también son nuestros miembros, pues les agradecemos este espacio que nos dieran para que nuestros miembros también puedan compartir estas partes importantes que tiene IEEE. Y ya sería todo, doctor. Muchas gracias por este espacio que nos brindó el día de hoy. No, pues muchas gracias a todos. Y bueno, por ahí están algunos haciendo la pregunta de cómo podemos obtener esta presentación. Yo antes de hacer la solicitud a la doctora Ilse, también recordarles que todas las sesiones del Congreso se graban a través del canal de Facebook, en Facebook Live, y también después se editan para el canal de YouTube directamente. Entonces, si alguno de los profesores, alguno de los colegas quiere repetir la presentación, pues qué mejor que tener al conferencista directamente, ¿no? Al autor de la presentación y que él mismo nos lo repita, pero ya a través del video. Entonces, sí, entendemos, la grabación no es lo mismo, ¿verdad? No, nos dicen ahí, es que la grabación no es lo mismo, entendemos que no es lo mismo, sí, siempre de viva voz, estar en un live es mejor. Sin embargo, bueno, pues es uno de los medios que hemos decidido. No sé si la doctora después tenga bien compartirnos su presentación. Esto es opcional, no queremos comprometer a los presentadores, pero en caso de que así fuere posible, bueno, pues ya se los haríamos disponibles. Bueno, pues sí, doctora, perdón, adelante, por favor. Desde luego, yo se las dejo, se lo hago llegar al doctor Rodríguez Reséndiz, que efectivamente me siento hasta rara que me hable de usted, pero sí, muchísimas gracias por la invitación. Gonzalo, Dulce, les agradezco. Yo creo que es parte de mi labor como editora en jefe tener este tipo de pláticas, porque finalmente entendiendo mejor a IEEE podemos publicar más en IEEE. Y yo creo que eso es parte de lo que tenemos que explotar. Muchísimas gracias. No, gracias, doctora. Y bueno, pues no me queda más que agradecer también a nuestro Technical Chair, a la actual presidenta de IEEE, la maestra Dulce María Ventura. Gracias por habernos ayudado a presidir esta sección, esta última sección, a la doctora Dulce por su tiempo, por sus buenas recomendaciones. Esperamos que estas recomendaciones pues, nos permitan, ¿verdad?, ser parte también ahí de los números estadísticos de los artículos publicados en la revista de IEEE Latin American Transaction. Y bueno, pues a nuestro auditorio queremos darle gracias por habernos acompañado en esta sesión de la mañana. Hay una sesión del CONIN por la tarde que es de 4 a 7. Entonces los invitamos a que se vuelvan a conectar. Tenemos conferencias, son 65 conferencias generales y son múltiples conferencias magistrales por las mañanas. Entonces, en total, pues tendremos alrededor de unas 70, 75 conferencias, tanto magistrales como generales y algunos talleres, así como los concursos que también se van a estar transmitiendo. Por mi parte, sería todo. Muchísimas gracias a todos los asistentes a esta sesión de la mañana. Quisiera nuevamente pedirles si por favor nos apoyan con su iconito del aplauso para todos los que estuvimos aquí presentes y para los que nos presentaron o nos compartieron su tema. Muchas gracias a todos. Nos vemos por la tarde a las 4 de la tarde. Reiniciamos en punto la sesión de la tarde. Muchas gracias a todos.